Mis amados hermanos, es una gran alegría verlos a todos ustedes acá. Sí, se ve muy bien, se ve muy lindo. Espero que también me vean lindo a mí, ¿no es cierto? Hermanos, el mejor lugar para estar un domingo en la mañana es la iglesia. Y para un verdadero cristiano no hay otra alternativa que estar en la iglesia, recibiendo la palabra. No es una cuestión religiosa, es la vida nuestra. Nosotros no existimos para ser individualistas, sino para pertenecer a la comunidad de la familia de Dios, de la iglesia de Dios. Hermanos amados, hemos visto una serie. ¿Cómo se llama esa serie que llevamos ya varias semanas? Somos Iglesia. ¿De qué trata? De aprender a ser una congregación de Jesucristo. Hay muchas iglesias hoy en día, pero las congregaciones, las comunidades de cristianos que se sujetan a la palabra, verdaderamente aprenden a ser una comunidad que glorifica a Dios, que le da honra en todas las cosas. Les he dicho, hemos hablado ya de muchas cosas. Algo que quiero que recuerden es que no podemos en la iglesia hacer las cosas como nos parece. No hay una manera libre de hacer muchas cosas. Hay detalles que tal vez cada iglesia aplica de una manera diferente, pero no podemos inventarnos nada. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, está claro cómo debe funcionar una iglesia del Señor. ¿Cómo son sus miembros? ¿Qué hacen sus miembros? ¿Cómo se predica la palabra? ¿De qué manera se adora al Señor? Y de eso queremos hacerlo. ¿Pero por qué queremos hacerlo? Porque queremos glorificar y adorar a nuestro amado Señor y Salvador. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y hoy vamos a hablar, para los que anotan, de la dignidad que tenemos como iglesia. La dignidad que tenemos como iglesia, o la dignidad de la iglesia del Señor. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. No se va a distraer. Hace 8 días me demoré como hora y media. Prometo no demorarme tanto. El tema era bastante amplio. Créanme que toda la semana estudio, y me toca ir reduciendo lo que voy a hablar y es difícil. Pero hoy quiero hacerlo de una manera un poquito más, de menos tiempo, ¿ok? Ahora, no se preocupe tanto por el tiempo, ¿no es cierto? Estamos acá para aprender. Bien, ¿tienen, hermanos, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10? Yo creo que lo leamos todos en voz alta porque es un pasaje maravilloso. ¿Listo? ¿Lo tienen? Listo, leámoslo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habrías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora ustedes repitan el 9. Háganlo ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Hay una pregunta que siempre hacen los niños que nacen en hogares cristianos, digámoslo de esa manera. Llega un momento en su vida, en su edad, en que preguntan, papá, mamá, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos hacer lo que hace la mayoría de las personas? ¿Por qué no podemos divertirnos de la manera desordenada que ellos lo hacen? ¿Por qué no podemos vestirnos? Y entiéndame que no estoy hablando nada de legalista, en el caso especial de las mujeres, de una manera vulgar o llamativa. ¿Por qué no podemos usar el mismo lenguaje que ellos tienen? ¿Por qué nosotros no podemos tomar un domingo o dedicar un domingo a cualquier otra cosa? Y tenemos que congregarnos. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Creo que esa pregunta no solamente lo hacen los niños, sino que la hacen las personas que están llegando a la iglesia, e incluso algunos que ya llevan tiempo en la congregación y personas que hace tiempo han confiado su vida a Jesucristo. Yo quise titular esta enseñanza La dignidad de la iglesia porque creo que ese es el punto. ¿Por qué nosotros somos diferentes? Y este pasaje de Pedro nos va a hablar de eso, nos va a decir quiénes somos nosotros y para qué hemos sido destinados. Ciertamente Dios desde la antigüedad ha seleccionado personas, ha escogido pueblos, particularmente el pueblo de Israel y ahora la iglesia, para que sean un pueblo aparte, para que no sea más de lo mismo, sino que estén en un lugar diferente para darle a él ¿qué? Honra y para darle a él gloria, ¿sí? Así que vamos a hablar de la dignidad de la iglesia, la dignidad de los hijos de Dios.
¿Qué es dignidad? El valor propio que tiene un ser humano. Es decir, la dignidad no es algo que se gane, la dignidad es algo que se tiene. Es decir, los seres humanos no nos comportamos como animales porque tenemos una dignidad humana, ¿sí? Eso es lo que hace que nosotros pensemos de nosotros mismos y actuemos de una manera coherente con lo que somos, ¿sí? Una mujer sensata, una mujer digna, guarda su cuerpo y no actúa como una prostituta porque tiene una dignidad como mujer respetable, digámoslo de esa manera. Para poner un ejemplo más, para ilustrar un poquito más, entendamos, hermanos, que los cristianos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, poseemos una dignidad especial dada por Dios debido a las cosas que Él nos ha concedido. Miren, de ninguna manera nosotros en esta iglesia queremos ser moralistas, queremos ser religiosos, no queremos enseñar a la gente a hacer cosas, queremos que la gente sea, que seamos hijos de Dios, para que con esa dignidad que Dios nos ha dado como hijos suyos, empecemos a actuar, a pensar y a hablar de una manera completamente diferente al mundo. Hemos hablado en esta serie de muchas cosas. ¿Se acuerda usted de lo que hemos dicho durante las últimas semanas? Hemos hablado de temas que han sido importantísimos, maravillosos. Algunos de pronto han levantado un poquito allí el callo, la espina, no sé cómo llamarlo, pero siguen siendo temas bíblicos. Cosas que las iglesias de Cristo deben hacer, ¿sí? Hablamos acerca de someternos a la disciplina de la iglesia. ¿Se acuerdan? Hace 8 días lo hablamos y les dijimos que la Biblia es clara. Una verdadera congregación de Jesucristo no puede ser indiferente frente al pecado de sus miembros y tiene que disciplinarlo, tiene que corregirlo. No para destruir a la persona, sino para que esa persona vuelva a estar en comunión con Dios y con la iglesia. Recuerde que la autoridad que Dios dio a la iglesia solo está en Mateo 18, cuando habla allí de atar y desatar. No es esa locura que los bárbaros predican diciendo que tenemos poder de atar y desatar cosas. Allí en el contexto es claro, es el poder de la disciplina que la iglesia, la comunidad, la asamblea tiene sobre sus miembros para corregir el pecado de ellos, para llamarlos al arrepentimiento y para amarlos y perdonarlos también. Hemos hablado acerca de estar sujetos a un pastorado bíblico. Hemos dicho que los cristianos verdaderos pertenecen a una congregación y que los cristianos verdaderos están bajo un pastor, ¿no? Y que hay gente que asiste a una iglesia pero nunca será pastoreada porque son solo visitantes. Personas que pasan por una congregación pero nunca se hacen miembros de ella. Y en ese sentido, pues como pastor uno brinda consejo y brinda ayuda y brinda enseñanza a todo el mundo, pero el compromiso grande está con aquellos que son hijos de Dios y que como hijos de Dios se han identificado con la congregación a la cual nosotros pertenecemos, o a la congregación a la cual usted pertenezca, ¿sí? Hemos hablado que las hermanas, las cristianas, deben ocupar el lugar correcto que Dios les ha dado tanto en la iglesia como en el hogar. ¿Se acuerdan que hablamos del ministerio de la mujer cristiana? Y que nos enseñaba de que las mujeres cristianas, y eso nos lo enseñaba ya también en Pedro, que tiene una manera de arreglarse, de vestirse, de adornarse, que es algo maravilloso que las mujeres se adornen, pero que no es una manera llamativa, ni vulgar, ni deshonrosa, ¿sí? Eso está claro allí en Pedro, ¿sí? Hablamos de que el ministerio principal de la mujer está ¿dónde? En el hogar, y que eso no quiere decir que la mujer no se debe preparar. Claro que sí, maravilloso que se prepare, maravilloso que estudie, maravilloso que logre de alguna manera ayudar a su esposo a sustentar el hogar de alguna manera, pero que el ministerio principal de la mujer está ¿dónde? En el hogar, y que de eso es que Dios les pedirá cuenta, ¿sí? Una esposa puede que tal vez no haya llegado a conquistar el mundo. Nosotros cristianos no queremos conquistar el mundo, ¿sí? Pero si usted fue una buena esposa que atendió a su marido, que cuidó a sus hijos, usted puede estar satisfecha y poderse presentar delante de Dios con gran gozo y alegría, ¿sí o no? También dijimos, por favor súmale un poquito, que debemos asumir tanto los deberes que tenemos para con nuestros hermanos. Hubo una enseñanza sobre eso, los deberes que tenemos para con los hermanos en la iglesia, porque para algunos los deberes con los hermanos de la iglesia se limita simplemente a venir e irse, y algunos ni saludan, ¿no? Y simplemente hacen eso, pero la Biblia dice que hay unos deberes y lo enseñamos. Si usted quiere escuchar estas enseñanzas, recuerde que están en internet. Recuerde que hemos enviado el link y que sería muy bueno que la iglesia siempre las vuelva a escuchar para recordar lo que hemos enseñado en la congregación, ¿sí? A veces usted escucha a muchos predicadores buenos, lo felicito por eso, pero escuche más a los pastores que Dios le dio, ¿sí? Porque los hermanos que son buenos predicadores, ellos no son sus pastores, ni ellos van a estar cuando usted se case su hijo, ni van a aconsejarlo, ni van a estar en su funeral, disculpe que le recuerde eso, pero es su pastor quien va a estar allá, amén. Escuche a su pastor.
Y si usted dice, no, ese pastor no me gusta, bueno, entonces váyase a otra iglesia y allá sí escucha al pastor que usted cree que realmente le puede enseñar. Amén. Bueno, hermanos, que tenemos deberes con nuestra congregación y tenemos deberes con los incrédulos. También, eso es una enseñanza que dio Adrián, ¿se acuerdan? Hace unas semanas, que nos mostraba allí estamos en Romanos capítulo 12, hablamos de eso. Y nos dijo que tenemos también deberes para con los incrédulos. Básicamente, ¿para qué? Para mostrarles el amor y la misericordia y la bondad de Dios. Nuestra gran obligación para los incrédulos es predicarles el evangelio. Hermanos amados, también hablamos de que debemos practicar los dones, eso está en Romanos 12, e involucrarnos en esta familia espiritual. La primera enseñanza que dio esta serie es que la iglesia es una familia espiritual. La iglesia es una familia espiritual. Y si usted no se siente parte de esa familia, usted debería revisar su corazón. Miren, hermanos, ¿por qué todo esto que hemos hablado debemos hacerlo? Dios en su palabra, antes de decirnos qué hacer, nos dice algo acerca de Él. Y usted va a notar siempre ese patrón en la Biblia. Antes de exigirnos algo, Él nos está diciendo quién es Él, qué ha hecho Él por nosotros, qué gracia nos ha suministrado y cómo podemos glorificarle a Él a través de eso. ¿Para qué? Para que la motivación de nosotros no sea simplemente una obligación moral o religiosa que no tiene ningún valor. ¿Sabe que hasta ahora hay gente haciendo largos ayunos en religiones que no creen en Jesucristo como Salvador y ellos están perdiendo su tiempo y están perdiendo su salud? Sin ningún valor ante Dios. Hay gente que hasta ahora se está privando de muchas cosas creyendo que lo está haciendo para Jesucristo, pero ellos no lo hacen basado en la fe y en el amor que tiene el Señor, sino simplemente en un deber religioso o moral. Hay mujeres que se están conservando hasta el matrimonio vírgenes, no porque amen a Jesús, sino porque simplemente les conviene o no les gusta o simplemente no quieren defraudar a su familia. Y eso puede ser muy bueno para el mundo, pero eso no glorifica a Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que Dios siempre nos dice primero quién es Él, qué ha hecho por nosotros, cuál gracia tan grande nos ha dado, cómo es su relación con nuestras vidas, para que de esa manera nuestra obediencia esté motivada por nuestro amor y la fe que le tenemos a Él. La Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Y se está refiriendo a toda esa cantidad de buenas obras que los hombres hacen, pero que no están basadas en la fe en Jesucristo. Es que Dios no se impresiona con lo que los hombres hacen. Llama todas las buenas obras de los hombres trapo de inmundicia, Isaías. Lo único que a Dios lo mueve es la fe en ¿quién? En Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos, en la iglesia muchos saben qué deben hacer, pero no están motivados porque no tienen una concepción y una devoción sincera por Cristo. También porque no se acuerdan constantemente de quiénes son en Cristo, de lo que Él ha hecho por ellos y la gracia que poseen. Entonces la motivación de muchos simplemente se queda corta. Hay personas que saben muy bien lo que tienen que hacer, han estado aquí años o en una buena iglesia durante años. Se les ha hablado de lo que un cristiano es, de lo que un cristiano hace, de cómo un cristiano piensa, de cómo un cristiano reacciona, de cómo un cristiano habla, de cómo un cristiano bendice, pero no se siente motivado a hacerlo. Y no es porque la iglesia tenga que hacer 10,000 payasadas para que ellos se sientan motivados, conciertos, eventos, conferencias. No es por eso, eso no te puede motivar, eso es tonto, eso es un anexo, eso no tiene importancia. Yo todos los años voy a congresos de pastores y me gozo, pero si no tuviera congresos de pastores a mí eso no me importa. Yo sigo teniendo la Biblia y yo sigo amando a Jesús. Nuestra motivación no está en una cosa externa, nuestra motivación no tiene que encontrarlo usted en cosas. Ay, la iglesia ahora había un nuevo culto donde hay grandes cosas, gran música. No, hermano, la motivación de un cristiano se encuentra dentro de él. Y es Jesucristo su Salvador. Si Jesús no te conmueve, si Jesús no te mueve a vivir una vida santa, no te va a mover nada. Así que lo primero que usted tiene que aprender es qué enseña la Escritura acerca de Jesucristo y de quiénes somos. Porque también se nos olvida. Y en ese contexto tenemos que hablar de Primera de Pedro, que es el pasaje que hoy tomamos, ¿no es cierto? En el capítulo 2, ¿sí o no? Acuérdense que aquí toca tener el dedo puesto ya en el texto porque nosotros nos movemos en un texto. Sí, siempre. Pedro está escribiendo a iglesias que eran perseguidas, no le está hablando a una iglesia puntual, ¿no? Él habla de iglesias en la dispersión.
Así que le está hablando a varias congregaciones. En todo caso, todas tenían el mismo problema, y es que estaban siendo tremendamente perseguidas. Hermano, nosotros vemos películas sobre la persecución a cristianos, nos parece tan romántico comiendo papitas fritas, ¿sí o no? Pero usted sabe qué es ser perseguido. En esta misma hora, algo de lo que me impresiona del mundo, lo vil del mundo, es que se conmueven por unas cuantas personas que mueren en estos países europeos o en Estados Unidos, lo cual es terrible y lamentable, pero nunca dicen nada de los miles de cristianos que están muriendo hasta ahora en Siria, en Irak, en todos esos países. No les importa a ellos. Escúcheme bien. La persecución y la aflicción que trae la persecución es terrible. Es saber que tú crees y confías en Jesucristo y manifiestas públicamente tu fe en Él, y en cualquier momento tú puedes ser no solamente asesinado, sino tratado de la manera más salvaje, no solo tú, sino tu familia. Y eso era lo que experimentaban estas personas. Y sin embargo, Pedro no se pone a darles consuelitos o tácticas para que camuflen y no parezcan cristianos. Él les dice, aunque sea por un poco de tiempo tengan que ser afligidos, recuerden la gran gloria que reposa sobre ustedes. Y él les dice varias cosas. En el capítulo 1, tenga ahí, usted recuerda que aquí te usamos la Biblia, ¿no? Primero les dice, hermanos, soporten la aflicción con fe, gozo y esperanza. ¿Qué dice los versículos 6 y 7 del capítulo 1? Ahí atrásito. Léalo usted. Primero de Pedro 1, 6 y 7, ¿qué dice? ¿Qué les está diciendo Pedro? Entonces a esa gente perseguida les está diciendo Pedro, alégrense hermanos, aunque por un poco de tiempo tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces la Biblia dice que debemos alegrarnos y que los cristianos, y particularmente los que Pedro escribió, que debían gozarse en medio de la prueba, con fe, en medio de la aflicción, con gozo. También les está diciendo allí en el capítulo 1, les dice que los llama y les dice que deben vivir en santidad y consagración a Dios. Lea el 14 y el 15 ahí del mismo 1 de Pedro 1. Lean ustedes, por favor. Bien, dice como hijos obedientes, llamados aquí a vivir en santidad y consagración a Dios. Y les dice también, comenzando el versículo 2 capítulo 2 de 1 de Pedro, que deben ser edificados espiritualmente, es decir, crecer espiritualmente, viviendo sacrificialmente en obediencia al Señor. ¿Qué dice 1 de Pedro 2.5? Léanlo ustedes allí, por favor. 2.5. Usted ha escuchado miles de veces que hay que soportar la aflicción con fe y gozo. Usted ha escuchado muchas veces que hay que vivir en santidad y consagración a Dios. Usted ha escuchado muchas veces que debemos ser edificados, que a eso venimos a la iglesia. No solamente a través de la enseñanza, sino de la vida en comunidad como creyentes. Viviendo sacrificialmente en obediencia al Señor. Eso usted lo ha escuchado. Y estoy absolutamente seguro que ellos también lo habían escuchado. Pero lo que vamos a ver hoy es la razón por la cual ellos deben vivir de esta manera. Y aquí está la respuesta a tantos que, escuchando la serie que llevamos de domingos, todavía se preguntan o dudan acerca de si realmente debe ser así, si la mujer debe tener ese ministerio en su hogar, si debemos someternos al pastorado de la iglesia, si debemos someternos a la disciplina de la iglesia, si debemos ser miembros de una iglesia. Para todas las personas que tienen esas dudas, la respuesta está en el versículo 9 y 10. Está diciendo, ustedes tienen que ser así, porque, ojo, si ustedes verdaderamente han nacido de nuevo, son lo siguiente. Y vamos a verlo en nuestro texto de hoy. ¿Por qué debemos vivir con mayor dignidad que el mundo? ¿Por qué debemos vivir de una forma totalmente diferente en obediencia y fe a Dios? ¿Por qué?
Bueno, Pedro nos está dando la respuesta y vamos a ver 3 puntos rápidamente hoy. Número 1, debemos vivir con la mayor dignidad porque por lo que somos, por lo que Dios ha hecho de nosotros. Número 2, por el llamado que tenemos, por el propósito que Él nos ha dado en Cristo. Y número 3, también debemos vivir con la mayor dignidad por lo que éramos. Por lo que éramos. Y vamos a verlo. Primero que todo, versículo 9, primera parte. ¿Lo tienen allí, sí o no? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él les dice, hagan esto, santidad, soporten aflicción, sean edificados. ¿Por qué? Porque ustedes son un linaje escogido, porque ustedes son un real sacerdocio, porque ustedes son una nación santa, porque ustedes son pueblo adquirido por Dios. Ustedes no son mundanos disfrazados de cristianos, ustedes no son gente que Dios les mejoró la vida, ustedes son gente que murieron. Y ahora Cristo vive en ustedes, si es que verdaderamente son cristianos. Esa es la motivación. Eso es lo que me hace a mí estar al frente de ustedes y aguantarme, los hermanos, con todo amor. Eso es lo que le hace a usted venir los domingos. Eso es lo que hace que usted quiera obedecer a Dios cuando la tentación es fuertísima hacer otra cosa. La idea central del pasaje, si usted lo estudia, es el siguiente: vosotros sois diferentes. Eso es lo que le está diciendo. Hermanos, ustedes son diferentes. Ustedes son radicalmente todo lo contrario a los incrédulos. Ellos no son pueblo, ustedes son pueblo escogido. Ellos no tienen la misericordia. Ciertamente la misericordia de Dios se manifiesta sobre sus vidas temporalmente, pero la ira de Dios está sobre ellos, dice la palabra, y sobre ustedes está ¿qué? El favor de Dios. Ustedes son completamente diferentes. Mas vosotros, lo vemos ahí, hace un contraste. Mire cómo empieza el texto, el pasaje. ¿Qué dice? Mas vosotros, nunca oí una palabra en la Biblia. Mas vosotros. Eso quiere decir que está haciendo un contraste. Y tendríamos que, para comprender ese más vosotros, ir a los versículos anteriores. 7 y 8, léanlo por favor. ¿Qué dice? Para ustedes cristianos, para ustedes que han rendido su vida a Jesucristo por la fe, Cristo es precioso. ¿Qué es precioso? Es lo más atesorable, lo más valioso. ¿Es para ti Cristo eso? Y para ustedes les voy a decir lo siguiente: a ustedes que Cristo es precioso, les voy a decir que ustedes son ¿qué? Real sacerdocio, nación santa. Pero ojo, no está hablando de otros, que son la mayoría de la humanidad, para los cuales Cristo es un tropezadero, para los cuales Cristo es alguien que les incomoda su existir, para los cuales Cristo es su tropiezo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Miren, voy a volver a leerlo. Pónganme atención acá, por favor. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo ¿qué? Desobedientes, a lo cual fueron también ¿qué? Destinados, ¿sí? Mire, especialmente aquellos incrédulos que han escuchado el Evangelio, pero que aún así lo desprecian y ven a Cristo como un aguafiestas insoportable. Hermanos, con todo el amor, yo quiero que para ustedes todos, para todos ustedes Cristo sea precioso. Pero hermano, posiblemente aquí haya gente para el cual Cristo es un aguafiestas. Muchos quieren tener una vida doble, ¿no? Y quieren decir, me gusta la iglesia, me gusta lo bíblico, me gusta la enseñanza, me gusta sentirme bien conmigo mismo porque calmo conciencia cuando voy a la iglesia, pero yo todavía, eso de que uno se guarde hasta el matrimonio, eso de que uno se someta a un cortejo para enamorarse, eso de que uno haga las cosas correctamente, eso de que uno no sea tramposo, eso como que a mí no me llama tanto la atención.
Miren qué están viendo ellos. Ellos no están viendo los mandatos de Dios como una bendición, sino lo están viendo como algo que es una carga para sus vidas. Y aún estando en medio de una congregación, para muchos Cristo puede ser un tropezadero. Así que a lo que se dirige el mensaje de hoy no es hablar a todo el mundo. Qué triste cuando predicadores irresponsables le hablan cosas que están reservadas solo para los verdaderos cristianos a todo el mundo. Porque les están mintiendo. Pero aquí la Biblia es clara y está diciendo, para ustedes que Cristo es precioso, para ustedes. Ustedes tienen que entender, número uno, ¿qué son? Ustedes son una raza espiritual escogida por Dios desde la eternidad. Lo dice allí, mas vosotros sois ¿qué? Linaje. ¿Qué es un linaje? Bueno, muchas cosas, familia, digámoslo así, raza, una raza, pero no una raza física, ¿no? Porque aquí todos somos una mano de mestizos, hermanos, que ni siquiera sabemos de dónde venimos, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios por eso, porque no importa eso. Nosotros no tenemos alcurnia. Muchos de ustedes no saben ni siquiera quién fue su abuelo o su tatarabuelo. Pero saben una cosa, nosotros pertenecemos a una raza espiritual. Mire, yo no sé quién fue mi tatarabuelo, pero sé que yo soy linaje de Abraham en Cristo. Amén. No soy la simiente de Abraham, pero vengo del linaje de Abraham. La simiente es ¿quién? Cristo. Hermanos amados, está diciendo algo. Ustedes, como Israel fue un pueblo escogido en la antigüedad, ahora ustedes han sido escogidos particularmente por Dios. Un cristiano no es producto de la casualidad. A veces la gente dice, mi testimonio es que iba pasando por frente de la iglesia y tropecé y miré y dije, ¿qué sagacidad tuve para entrar a la iglesia? No, fue Dios. No hay casualidades. Alguien le habló, le dijo, mire, usted está en pecado, necesita a Jesucristo. Jesucristo lo puede salvar. Y usted creyó. Y eso no es un plan. Y aquí dice que somos un linaje que escogido desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que como linaje, como raza, como familia espiritual, estamos emparentados entre sí. Yo les decía cuando comencé esta serie que era muy importante amar a la familia. Tenemos que amar mucho a nuestra familia. Pero desafortunadamente van a haber familiares nuestros que amamos mucho en esta tierra y que no van a compartir la eternidad con nosotros en el cielo porque nunca quieren reconocer a Jesucristo como su Señor. Pero con la gente que usted ve en la iglesia, que realmente son cristianos, con ellos usted debería procurar también tener una muy buena relación y amarlos, porque con ellos usted no solamente va a compartir este sitio, sino la eternidad. Amén. Así que hermanos, estamos emparentados. ¿Cómo llamamos los cristianos a Dios? ¿Cómo lo llamamos? Padre. ¿Todo el mundo puede llamar a Dios Padre? Sí, cualquiera puede decir, como yo puedo decir que Santos es mi papá. ¿Sí? Y resulta que no, nada que ver. Santos no es mi papá. ¿Sí? Cualquiera puede llamar a Dios Padre, pero Dios sabe quiénes son sus hijos. Porque Él los ha salvado. Así que, amados hermanos, ¿y cómo nos llamamos entre nosotros? Hermanos, porque nos une la misma sangre. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. Dice en Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Así que somos una raza espiritual escogida. También somos un grupo de personas salvadas para presentar por su gracia adoración y servicio excelente a Dios. ¿Qué dice allí? Somos real sacerdocio. ¿Qué era un sacerdote en la antigüedad? Era un mediador que presentaba sacrificios a Dios de parte del pueblo. Ahora nosotros nos presentamos a sí mismos al Señor. Un sacerdote era un mediador, una persona que le traían los sacrificios y él la presentaba. Nadie podía presentar, bueno, en determinados momentos de la historia bíblica del Antiguo Testamento, la gente no presentaba los sacrificios ella misma, sino que tenían que llevarlos ¿a qué? Al sacerdote. ¿Y el sacerdote los presentaba a quién? A Dios. Ahora dice que nosotros somos real sacerdocio. Ya no necesitamos un sacerdote que presente sacrificios, porque entre otras cosas ya no somos ya no presentamos sacrificios muertos. Eso lo dice la Biblia. Presentamos sacrificios vivos. ¿Y cuál es el sacrificio vivo que usted le presenta cada día a Dios? Su propia vida. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 12:1? Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Así que yo no tengo que llevar animales muertos. Ahora lo que tengo que hacer es cada día presentarme como un real sacerdocio. Y esa palabra real no está diciendo verdadero sacerdote, sino real es de la realeza. Miren que el sacerdote y el rey en el Antiguo Testamento eran dos trabajos y dos funciones diferentes. Pero acá las está uniendo en unas solas personas, en un mismo grupo de personas, que son ¿qué? La iglesia. Así que no solamente somos sacerdotes para presentar nuestra vida delante del Señor, sino que también somos hijos de Dios, príncipes, herederos, hijos del Rey de Reyes. Es una dignidad muy alta. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana? Es que si usted es un cristiano, usted no es cualquier cosa, pero no es para que se enorgullezca, eso lo va a decir al final. Como muchos ahí salen una vez gente, yo soy hijo del Rey de Reyes, me merezco un Mercedes-Benz. ¿Y por qué a Pablo le tocó ir en barco prestado? Porque lo llevaron a Roma encadenado. ¿Él no era hijo del Rey de Reyes? Hermanos amados, usted no es cualquier cosa. Y por no ser cualquier cosa, usted tiene que ser más humilde que los demás. Hermanos, un sacerdocio real, una familia de sacerdotes especial. Somos servidores especiales de Dios con el propósito de presentar el Evangelio al mundo y ofrecer adoración sacrificial a Dios. ¿Cuál es el servicio que prestamos como sacerdotes? Llevar el Evangelio a las personas. Pero el otro es presentar adoración a Dios. ¿Y cómo presentamos adoración a Dios? Qué triste que en la iglesia evangélica se ha creído durante muchos años que la adoración tiene que ver sobre todo con cantar canciones. A nosotros nos gustan las canciones, pero eso simplemente es una expresión de tantas de la adoración que debe haber en nuestro corazón. La adoración básicamente se puede definir de la siguiente manera: es rendición absoluta a Dios. Lo que usted adora, a eso se rinde. Los que adoran ídolos falsos, a eso están rendidos. El que le gusta Justin Bieber, el afeminado allá viven con él, pegan su póster en el cuarto, escuchan sus canciones, averiguan todo lo que puedan saber sobre un vago de estos, ¿sí o no? El que es cristiano está rendido ¿a quién? A Jesucristo. La gran ventaja es que Cristo no es un ídolo nuestro. Cristo es Dios verdaderamente. Todo lo demás son ídolos. Cristo es Dios. ¿Y cómo presentamos el sacrificio de adoración? Cada vez que usted como cristiano decide obedecer a Dios en algo que le cuesta, allí sacrificialmente está adorando al Señor. Miren, a mí no me cuesta no ir a parrandear, ¿saben por qué? Porque no me gusta, ni me interesa. Yo siempre le he dicho, a mí me podrían poner en la mejor discoteca de Bogotá y yo me salgo porque a mí eso no me mueve el piso. Pero hay gente que les cuesta. Sabemos que no es un ambiente para un cristiano, un hijo de Dios, en medio de gente perdida, de música basura, de vicios. Y si usted está tentado por eso, como hijo de Dios, y sabiendo que usted en la fe en Cristo, por agradarlo a Él, se abstiene de esas cosas, por poner solo un ejemplo de tantas cosas, usted ya está presentando un sacrificio de adoración al Señor. Un acto de adoración a Dios, porque el sacrificio somos nosotros mismos, ¿sí? Cada vez que un cristiano camina en obediencia, se somete y confía en la gracia del Señor para hacerlo, está presentando adoración a Él. ¿Usted es un adorador? ¿No? Entonces, ¿qué hacen acá, hermanos? ¿Usted es un adorador, eso o no? ¿Se acuerda que Jesús está buscando adoradores, no adoración? Espero que usted sea uno de ellos, porque si no, usted no puede brindar adoración en espíritu y en verdad, porque son los adoradores los que adorarán al Padre en espíritu y verdad, si no está perdiendo su tiempo, amigo. Hermanos, lo bueno de ser sacerdote es que nuestro servicio es voluntario y es hecho de corazón. Amamos obedecer a Dios, aunque nos cueste obedecer a Dios, porque nos cuesta. Aún el pecado mora en nuestra vida, aunque no reina sobre nosotros. Nos cuesta, pero amamos obedecer a Dios. Nuestro servicio sacerdotal es voluntario delante del Señor. Y eso hace que sea significativo y sea olor grato delante del Señor. Ese servicio no lo pueden prestar los incrédulos. Quiero aclararle algo. Todos pueden ser usados por Dios para cumplir sus propósitos. Todos. Hasta el diablo es usado por Dios para cumplir sus propósitos. Pero solo sus hijos pueden presentar servicio voluntario y amoroso al Señor. ¿Qué hizo Dios cuando lo salvó? Le abrió el corazón, le abrió la mente y lo hizo entender que para Él es que vivimos y que a Él hay que servirle. Y usted lo hace de corazón. Por eso no creemos en el legalismo.
El legalismo es una cantidad de reglas humanas puestas sobre la Biblia, para que la gente haga cosas que parecen nobles. El cristiano no necesita eso, el cristiano sabe lo que está en la palabra y lo hace de corazón, porque otra cosa no sería adoración al Señor. Mire, Judas fue usado por Dios para que Cristo fuera a la cruz, pero Judas no lo hizo como un servicio amoroso y voluntario al Señor. Él lo hizo traicionando al Maestro. Asimismo usted, que es un real sacerdocio, es una persona que sirve al Señor de corazón. Hermanos, también dice allí en este pasaje que somos una comunidad de santos con una ciudadanía celestial que no es de este mundo. Allí lo dice cuando habla de una nación santa. Somos una nación santa. Hay gente que se ufana, ¿no? Bueno, ya no tanto, hice bajo eso. La gente dice, ¿usted de dónde es? Y nosotros con ese complejo que tenemos histórico, ¿no? En nuestros países, de que lo latino es lo peor y que somos un poco trigueños, ¿sí? Así es la mentalidad que traemos. Este es francés, no importa que sea un ladrón, pero es francés. Ay, que hable a ver, ay, suena raro, qué bonito, ¿no es cierto? Es gringo. ¿Cuánta gente quiere la ciudadanía americana, sí, no? Pues sabemos que ya hay oportunidades y toda esa cuestión, eso yo no lo discuto. Pero cuánta gente dice, no, es que yo soy americano y... Mire, hermano, nosotros somos colombianos y yo no voy a hablar de orgullo patrio, ya celebramos el 20 de julio. Les voy a hablar de la ciudadanía que realmente tiene usted, y es celestial. Usted aquí va a durar unos años con esa cédula, pero esta Biblia va a estar en su corazón eternamente. Si usted es un hijo de Dios. Aquí dice que somos una nación santa. Somos un pueblo que habita en el mundo, pero que no pertenece a él. Hermanos, estamos de paso. Lo dice Pedro ahí adelantico en el contexto también. Léame el 11 del 2, a ver qué dice allí. Léame el 11 y el 12, perdón, del 2. De primera de Pedro. Amados, yo ruego, ¿como a qué? A extranjeros y peregrinos. Hay gente que aún se dice de cristiana, está tan apegada a este mundo. Falsos predicadores, falsas iglesias que predican es mundanalidad, amor por las cosas de este mundo, reconocimiento. Son amantes del reconocimiento de este mundo. He escuchado predicadores de los modernos que la mitad de su supuesta predicación es hablar de lo que ellos son y del reconocimiento que lo dieron y que se codieron con el presidente y que no sé qué cantidad de cosas. ¡Basura! 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 Nuestra ciudadanía está en el cielo y nosotros no debemos apegarnos a las cosas de este mundo. Ciertamente hay que disfrutarlas en la medida en que Dios nos las dé. Si usted tiene una casita, hermano, aprovéchela. Pero no se apegue a eso que dentro de 100 años, quién sabe de quién va a ser. ¿De quién va a ser? Suya no, porque usted 100 años no vive. Y si vive 100 años, ya no va a disfrutar la casa a los 100 años. La van a disfrutar sus tataranietos. Si es que todavía les pertenece. Le he dicho, hermanito, yo oro al Señor, créame, lo oro para que todos tengan su casa. Para que me inviten también. Pero no debemos apegarnos a las cosas de este mundo. La gente busca reconocimiento, poder. Creo que los cristianos debemos dar nuestra opinión política, sí creo que es importantísimo. Creo que votemos con responsabilidad, aunque yo nunca les voy a decir en esta iglesia por quién debe usted votar, porque eso es asunto suyo, ¿sí? Pero debemos votar con el temor de Dios en nuestra cabeza. Pero nosotros no estamos destinados a cambiar este mundo pecador. Eso se llama teología del reino, es una teología torcida que ha invadido las iglesias hoy en día. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, y si Dios ha de cambiar una nación es a base de que muchas personas sean realmente cristianas y realmente desde su corazón cambien. Cuando nos ha pasado como cristianos, tal político, esa sí es la respuesta porque es un hijo de Dios. Alguna vez escuché a la señora Nelly Moreno, que es cristiana y fue representante a la Cámara, alguna cosa. Cuando salió allá, la señora dijo, yo por allá no vuelvo. Eso ya el que no es corrompido lo corrompen. Con eso estamos diciendo que no oremos por nuestro país, pues la Biblia nos lo ordena. Dice que debemos orar por quién, por los gobernantes efesios, dice.
Para que vivamos, ¿qué? Quieta y reposadamente. Claro que sí. Pero lo que me refiero es que la ciudadanía nuestra no está acá, somos extranjeros y peregrinos. Es que a usted le gusta tanto esto, hermano. Aquí la vida del hombre es muy bonita en muchos aspectos, pero aquí también hay sufrimientos y siempre los va a haber. Pero vamos rumbo a la gloria, no que vivamos de una manera ilusa. Ay, no, entonces no voy a hacer nada en esta vida porque vamos rumbo al cielo. No, aquí hay mucho que hacer, aquí hay que prepararse, estudiar, bendecir a los demás, trabajar, ser productivo. Hay que hacer tantas cosas. Pero eso es pasajero, hermano. Tenemos un destino glorioso, pero ese destino, esa nacionalidad no la estamos viviendo allá. Lo estamos viviendo acá. Imagínese que usted es como cuando, ¿cómo se llama eso? Cuando hay una representación de un país en otra nación, ¿cómo se llama eso? Y la Biblia no dice que somos embajadores. O sea, que usted está aquí prestado. Mire, estoy seguro que el señor embajador de los Estados Unidos no come relleno en el 12 de octubre. Porque él no es colombiano, ¿sí me entiende? Él es gringo, le gustaría la hamburguesa y vive allá metido en 4 paredes asustado de que pronto le tire una bomba. ¿Sí o no? Pero está representando a su país acá. Él sigue siendo de su país, con los mismos gustos, con la misma manera de pensar, pero está en medio de nosotros. Usted es lo mismo. Usted está en medio de un mundo depravado, pero usted es de otra estirpe. Usted es de otra raza, usted es de otra manera de pensar. Usted no es parte de este mundo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ay, que el mundo no nos quiere, pues Jesús dijo eso. Y eso es una muestra de que no somos de este mundo. No que usted sea odioso, hágase querer de la gente, aun de los incrédulos. Pero no en base a que usted les diga mentiras, sino en base a que usted se porte correctamente, como hijo de Dios. Hermanos, la misma palabra iglesia significa eso. Eclesía quiere decir la asamblea de los llamados afuera. O sea, son un grupo de personas que han sido llamadas aparte. Usted es parte de esa eclesía. Hermanos, también nos dice allí mismo en el versículo 9 que somos pueblo adquirido por Dios. Somos un gran grupo de personas que pertenecen en todo sentido de la palabra a Dios. Es decir, realmente le pertenecemos a Él. No somos propiedad compartida. No es que seamos mitad Dios y mitad del mundo, o mitad del diablo y mitad de Dios, o que seamos mitad de este mundo, o de nosotros mismos y mitad de Dios. Dice que somos suyos, y que hubo un precio que se pagó por nosotros, el precio más alto de la historia. A veces uno entra a páginas de internet y ve lo que vale X o Y cosa. Una vez busqué el carro más caro del mundo. Yo no sé para qué busco eso. Si yo ando en bicicleta, ¿sí? Y no tengo para comprarme un carro, ¿sí? Pero uy, hay como para distensionar la cabeza. ¿Será? Valía miles de millones o cientos de millones de dólares. En plata colombiana eso ni se pronuncia. Y uno dice, wow, tremendo. Pero ¿saben que el precio más grande de la historia se pagó por cada uno de los hijos de Dios? Que es que la sangre preciosa de Jesucristo. Hay una palabra que usamos y a veces la gente no comprende, se llama redención. Redención significa comprar un esclavo en el mercado para liberarlo. La figura era que a los esclavos que se redimían los vendían ¿dónde? En un mercado. Eso era terrible, horrible, que a la gente se le comercializara como productos. Pero esa ha sido la gran realidad de la historia de la humanidad hasta hace unos pocos años, unos 100 o 200 años eso cambió y aún todavía hay esclavitud de otra manera. Pero mis amados hermanos, nosotros éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. ¿Saben que es interesante saber que nosotros éramos esclavos de nosotros mismos? De nuestras mismas pasiones, de nuestra misma estupidez. ¿Y quién fue y nos compró para liberarnos? Cristo. Se llama redención. Hemos sido redimidos. ¿Pero el que es libre en Cristo es para hacer lo que quiera? No. El que es libre en Cristo es para hacerse ahora esclavo ¿de quién? Pablo se presentaba en algunas de las epístolas y decía, yo soy siervo de Cristo, lo tradujo la Reina Valera así. Pero la verdadera palabra es doulos, que quiere decir yo soy esclavo de Jesucristo. Y él no lo decía por falsa humildad, él lo decía porque realmente sabía que era así. Y un cristiano salió de la esclavitud, de un amo amargo, duro, difícil, de un amo tirano, que era el pecado y nosotros mismos, para pasar ahora voluntariamente a la esclavitud ¿a quién? A un ser amoroso, bondadoso, tan maravilloso que estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros. ¿Quién no quiere servir a un Señor así? ¿Quién no quiere servir a un Señor así?
¿Nos hará daño un señor o un rey, un amo que hizo eso por nosotros? No nos hará daño. Nos bendecirá. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, legalmente ante los ojos de Dios no podemos separarnos de Cristo. Nada puede apartarnos de Él. El precio fue pagado una vez y para siempre. Yo le pregunto, ¿aún hay planes en tu cabeza fuera de Cristo? ¿Todavía planeas cosas apartado del Señor? Tú dices, me voy a meter con esta muchacha, es inconversa, pero... Y después yo regreso, dicen algunos. Están locos. O sea, esos son planes lejos de Cristo, entonces tú no le perteneces. Porque te tengo que decir algo, el día que yo me casé hace 16 años, por cierto, y gracias a todos los que me felicitaron, el día que yo me casé supe que a partir de ahí yo ya no iba a andar solo. Que yo no tenía que pensar en uno, sino tenía que pensar en quién, en dos. Y después se volvieron 4. Por obra y gracia de Dios. Ya sabía que hasta el día en que yo me muriera yo ya no iba a andar solo. Ya tenía que pensar, todos mis planes en la vida iban a estar al lado de otra persona maravillosa que es mi esposa. Hay gente que se casa y todavía sigue pensando solo, ¿no? No puede ser. Cuando tú viniste a Cristo, cuando Él te salvó, ya tus planes ya no son solo. Cristo tiene que estar en cada uno de tus sueños, en cada una de tus pasiones, en cada una de tus ambiciones. Cristo tiene que estar allí, hermano. Hermanos, hemos visto por qué tenemos esa dignidad maravillosa que nos hace diferente al mundo, es lo que somos. Veamos otro punto ahora de nuestra enseñanza. ¿Por qué debemos tener dignidad como hijos de Dios? ¿Por qué somos diferentes al mundo? Por el propósito que tenemos. Por lo que estamos destinados a hacer. Miren lo que dice el versículo 9, la parte B. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz. Mira, interesante que Él no dice que nuestro propósito, nuestra razón de existir es en nosotros mismos. Jesucristo te salvó para ser feliz. Bueno, yo le voy a decir algo, los cristianos somos felices, pero no es lo que estamos buscando. La felicidad tiene nombre para nosotros, se llama Jesucristo. La felicidad no es algo que busquemos, la gente busca la felicidad, nosotros ya no tenemos que buscarla, ya la hallamos. La felicidad es una consecuencia de nuestra relación con el Señor. Y hermanos amados, dice que nuestro propósito está en ¿qué? En una proclamación, en anunciar, en dar a conocer, en demostrar la grandeza, la belleza del amor de Dios en Cristo. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no nos hizo una nación santa, un real sacerdocio para que nosotros chicaneemos, sino lo hizo con un propósito, y es que anunciar las virtudes, no nuestras, sino las de Él. Dar a conocer a Cristo. Muchos cristianos hallaron gozo en el martirio, en la negación propia, en la privación y en la persecución por una cosa, porque realmente entendieron que eran de Cristo y que existían para sus propósitos. Hermano, ¿cómo puede estar uno tranquilo sabiendo que está siendo perseguido y que su familia puede morir el día de mañana si verdaderamente uno no sabe que eso ha de glorificar y anunciar el nombre de Cristo al mundo? Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Aquí está en nuestro cartel. ¿Cómo proclamamos a Cristo? Ese es el propósito, por eso tenemos esa dignidad, porque nosotros lo estamos representando a Él. Lo proclamamos por medio de nuestra vida de fe, en toda circunstancia. A veces la gente dice, si a mí me va bien, entonces la gente va a anhelar a Cristo. No, si a usted le va bien, la gente va a anhelar que le vaya bien, no a Cristo. Y no estoy diciendo que no le vaya bien, yo le deseo que le vaya bien. Pero estoy diciendo que esa no es la manera en que vamos a mostrar a Cristo. Incluso en los momentos más difíciles podemos demostrar a Cristo. En la actitud que tú tienes frente a las adversidades. Si usted se desmorona como un incrédulo y no, me va a tocar empeñar hasta la cama y yo no sé dónde está Dios. Dios, ¿dónde estás? Muchos dicen. Pues ahí está probándolo, hermano, para ver cómo reaccionar usted en ese momento. Porque su propósito principal es formar a Cristo en nosotros. Ese es el propósito de la vida de un cristiano, no es otra cosa. Hermanos amados, la gente va a poder ver en nosotros, en el hecho de que somos una comunidad como iglesia.
¿Se acuerda que dijo Jesús? ¿En qué conocerían que somos discípulos de Él? ¿En qué? Un cristiano por allá que va de vez en cuando a la iglesia y eso allá uno ni sabe cómo anda, está desgregado, hace lo que quiere, busca pasajes bíblicos amañados para vivir como quiere. ¿Será que ese cristiano está siendo esto? Demostrando. Es que mire, escucha el mensaje del Nuevo Testamento. No es un mensaje a la individualidad, es un mensaje a la comunidad. Incluso cuando hubo epístolas dirigidas a personas en particular, les dirigía instrucciones acerca de su vida en medio de la congregación. Las epístolas, la mayoría son a grupos de gente, de personas, de cristianos. Usted tiene que identificarse para que glorifique a Dios con su congregación. Hermanos, en la congregación, en la comunidad, demostramos y damos a conocer la gloria de Cristo. Y en la predicación de su palabra, en el hecho de que tú abras tu boca y lo demuestres con tu vida, que Cristo verdaderamente es quien dice ser, el Señor. ¿Saben que el mundo hoy se burla de nosotros los cristianos? Porque la verdad es que hay tanto circo en esto, de gente que se dice ser hija de Dios. Yo he tenido gente que me ha dicho a mí, sinceramente me lo ha dicho, pastor, cuando le iba a predicar, me dice, yo le creo, pero sabe que tal persona, yo no creo que eso sea un hijo de Dios. O sea, ellos me dicen que son un hijo de Dios y eso es decepcionante. O sea, yo creí que realmente era algo diferente. Son gente egoísta, malvada, habladora. Yo no estoy diciendo que los cristianos seamos ángeles. Ya lo hemos explicado en la iglesia muchas veces. Hay una lucha contra el pecado en nuestra vida. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a con nuestra vida, con nuestra manera de pensar, con nuestra forma de hablar, a demostrar a aquel que nos llamó de ¿dónde? De tinieblas. ¿Tú saliste de las tinieblas? Pues entonces demuestra que estás en la luz admirable, que tú brilles. Y para brillar no tienes que ser la más bonita del curso. Para brillar tienes que ser santa. Porque bonitas hay hartas. Y malvadas también. Pero mujeres santas no hay tantas. Hombres correctos hay pocos. Hombres exitosos en los negocios hay muchos. Pablo Escobar era buenísimo en los negocios. Pero mire qué negocios. Pero gente correcta. Por poner un ejemplo entre tantos. Allí brillamos. Y discúlpeme que siempre hablo de lo mismo, pero cuando tú te levantas un domingo en la mañana y vienes a la iglesia con tu familia, y los demás te dicen, oiga, pero tan aburrido, descanse. Sí, mi descanso está en el Señor. ¿Sí o no? ¿Usted cree que a la larga esa gente no va a ver en usted algo diferente? Hermanos, también debemos tener dignidad como hijos de Dios por lo que éramos. Lean el versículo 10. Leanlo ahora. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira, algo muy importante es que no solamente lo que somos ahora nos motiva a vivir con la dignidad de los hijos de Dios y a caminar con Él y obedecer y ser parte de una comunidad de creyentes en la iglesia. No solamente nos motiva el propósito para el cual hemos sido destinados, ¿sí? Que es glorificar a Cristo y dar a conocer a las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, sino también nos motiva a ser personas dignas en el Evangelio y en Cristo lo que éramos. Ciertamente nosotros no debemos traer pecados pasados para volvernos a dar golpes de pecho, porque eso Dios lo ha perdonado. Pero lo que nosotros sí no podemos olvidar es de dónde nos sacó Dios. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Si usted es cristiano, usted tiene un antes y un después. Mire, hermanos, algo que dice allí es que nosotros no éramos pueblo. ¿Sabe una cosa? No venimos de una descendencia natural bendita, sino de una descendencia natural maldita. ¿Sabe cómo nos describe la Biblia? No como judíos, sino como gentiles. ¿Saben quién eran los gentiles en la Biblia? Los malos del paseo. Usted no estaba del bando de David, usted estaba del bando de Goliat. Usted era un filisteo, incircunciso. Usted era parte de los pueblos que Dios maldijo. Los amalecitas, los egipcios. Usted no salió, naturalmente en su linaje no salió con los judíos
en medio del mar, usted fue parte de los egipcios que se ahogaron en el mar. Porque usted y yo somos gentiles. No éramos pueblo, éramos gente que Dios había maldecido. No veníamos de la simiente bendita, veníamos de la simiente de Caín. Eso es usted, y si usted no es cristiano, usted sigue siendo eso. Había un pueblo que Dios había bendecido con una misión especial, el pueblo judío. Y dentro de ese pueblo judío había un verdadero pueblo de Dios, que era el Israel espiritual, los que habían confiado en Dios para salvación dentro de ellos. Pero déjeme decirle que lo que Dios hizo fue traerlo de un pueblo maldito, ahora a ser pueblo de Dios. Un pueblo más bendecido que el mismo Israel en el Antiguo Testamento. Más bendecido. Así que si usted llega, muchos llegan a la iglesia con la actitud de que le están haciendo un favor a Dios. A algunos parece que le dijeran, no, pastor, agradece que me estoy congregando. Yo digo, si tú eres pueblo, eres pueblo. Note, no dice que eres un individuo, eres pueblo. ¿Eres pueblo? ¿Estás unido al cuerpo? No éramos esa descendencia bendita, éramos una descendencia maldita. No había virtud alguna en nosotros. Antes éramos odiados por Dios con justicia, porque éramos pecadores. Ahora somos amados en extremo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Dice que la misericordia y la bondad nos seguirán todos los días. Eso se aplica a los creyentes también. Hermano, usted sabe de dónde lo sacó Dios. Acuérdese de eso. Y recuerde que usted no puede vivir de la misma manera que los demás, porque usted tuvo un antes y un después. Cristo lo salvó. Hermanos, Cristo en esta enseñanza lo podemos ver en varias cosas. Hermanos, la razón por la cual tenemos la dignidad de ser un pueblo especial y diferente es que hemos sido comprados por sangre preciosa. Usted va a San Victorino y compra algo chino. ¿Es bueno o es malo? Bueno, creo que ahorita como que todo lo hacen en China, ¿no? Pero usted llega y compra un esfero chino, le vale 3 pesos, ¿sí? Y usted dice, uy, qué negociazo, barato. Y el otro es que el kilométrico, que lo hacen acá, creo. Bueno, no sé, lo hacen 2,000. Y usted llega y hace así, y se desbarató. En cambio, si usted le regala, no sé, un esfero Parker, yo no sé, ¿no? Nunca he tenido eso en mis manos. De oro. ¿Usted se lo lleva para sacar la cuenta en la tienda o usted qué hace con ese esfero? Eso lo saca el día que tiene que firmar y eso así. Para que todo el mundo lo vea. Porque es algo valioso. Porque usted no puede andar diciendo vulgaridades con su boca. Porque usted no puede salirse de los chiros cuando lo cierran en el trancón y usted salirse de los chiros y empezar a gritarle, a recordarle a la mamá al frente. Porque usted no puede hacer eso. Porque usted no puede darse el lujo de quedarse en la casa retosando, dándole un mal ejemplo a sus hijos en vez de congregarse. Porque usted no puede andar echándole piropos a las mujeres en la calle. Porque usted tiene que guardar sus pensamientos y medir sus palabras cuando habla. ¿Por qué usted tiene que amar y perdonar a los demás cuando ellos no lo hacen? Porque usted no es como ellos. Porque usted es un hijo de Dios. Y esa dignidad no la ganó usted, sino que se la regaló a alguien a un precio elevadísimo. Y dice allí en Hebreos, describiendo a los apóstatas que pisotearon la sangre de Jesús, porque esa sangre, ellos conocían el valor de ella. Y creían que esa sangre estaba sobre ellos, creían. Pero aún así la pisotearon. Cuando alguien que se dice ser cristiano anda en fornicación, es un sinvergüenza y desgraciado, peor que los que son fornicarios del mundo. La Biblia lo dice. No lo traten. No les estoy diciendo que no traten con todos los fornicarios, lo dice la palabra en Corintios. Porque si no trataran con todos los fornicarios, pues se tenían que salir del mundo, es lo que está diciendo ahí. Pero al que se dice ser hermano y es un fornicario, ni siquiera coman con él. Porque está pisoteando la sangre de Jesús, que Él dice poseer. ¿Sí ven lo delicado de esto? ¿Por qué me tengo que someter a una disciplina en la iglesia? ¿Por qué tengo que dejar que me jalen las orejas cuando me porto mal? Si tú fueras un impío, la iglesia no te disciplina.
No te dice nada, deja que hagas lo que quieras, porque tú eres un hijo de Satanás. Pero si tú eres hijo de Dios, no podemos permitir eso. ¿Sabes por qué? Porque te amamos. Porque seríamos tan culpables como tú de tu pecado si callamos frente a ese pecado. Porque no te amaríamos, porque dejaríamos que andaras en esa maldad, siendo un hijo de Dios. Hermanos, somos un pueblo muy amado, pero no somos un pueblo orgulloso. Nada hemos obtenido. Todo es un don de gracia en Cristo, para el cual vivimos. Así que esto de que los que dicen, somos hijos del rey, dígale, si es hijo del rey, humíllese, porque Cristo se humilló. Si es hijo del rey, sirva a los demás. Si es hijo del rey, perdone. Si es hijo del rey, tenga una boca pura. Si es hijo del rey, piense antes de actuar, antes de reaccionar. Si es hijo del rey, cuide a su esposa como Cristo cuida a su iglesia. Si es hija del rey, ame a su esposo como la iglesia ama a Cristo. Si es hijo del rey, no es para enorgullecernos, es para humillarnos y decir, gloria a ti, Señor. Tú me has hecho un reino, un sacerdote. Tú me has hecho nación santa. Tú, Señor, me has dado un propósito en la vida para anunciarte y para glorificarte. Y tú me has sacado de la podredumbre más perversa. Por lo tanto, yo sé que tengo una dignidad en ti. Hermano, usted no es uno más. Cristo lo ha hecho diferente. Afronte con dignidad la abundancia y la escasez, las alegrías y las tristezas, la pureza y el pecado. Afronte con dignidad la admiración y la burla. Hermano, trabaje como un hijo de Dios, estudie como un hijo de Dios, diviértase como un hijo de Dios, involúcrese en la iglesia como un hijo de Dios. Todo lo hacemos de una manera diferente. Estamos en el mundo y hacemos muchas de las actividades que la gente del mundo hace, lógico, pero no las hacemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque tenemos dignidad de hijos de Dios. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre Santo y Dios bendito, gracias, mi amado Señor, por esta reunión hermosa donde tu iglesia se ha reunido para escuchar tu palabra y adorarte. Simplemente soy un medio en tus manos y ruego, Padre Santo, para que todos los que estamos aquí entiendan la palabra y aún por tu gracia podemos atesorarla, valorarla, vivirla, creerla. Señor, que esta semana no seamos indiferentes al mensaje que tú nos has dado a través de esa enseñanza. Ese mensaje que está en 1 de Pedro capítulo 2. Señor bendito, somos tus hijos. No podemos andar de cualquier manera. Hemos sido pagados con precio de sangre. No podemos menospreciar esa bendita sangre. Somos tuyos. La iglesia es tuya. Es tu amada, Señor. Y debemos perseverar en la verdad. Oro por aquellos que en medio de nosotros no son creyentes, para que crean, para que confíen en Cristo y vengan a ser esa nación santa y ese real sacerdocio, por tu gracia. Y oro por los que ya lo son, pero están permitiendo cierta indignidad en su vida. Andar de cualquier forma, hablar de cualquier forma, actuar de cualquier forma. Señor, corrígelos tú con tu Santo Espíritu en su corazón, te lo pido, Padre. Para la gloria de tu nombre hemos enseñado hoy. Para la alabanza tuya hemos enseñado hoy. Te doy muchas gracias, Padre bendito. Con todo mi corazón te alabo.